Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia y vamos a ir a Marcos, el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11 y vamos a irnos al versículo 12. Marcos 11, 12. Y dice la escritura, Marcos capítulo 11 versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, es decir, fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, es decir, no halló fruto, pues no era tiempo de higos, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ahora, déjeme le leo una versión más antigua y voy a leerle el versículo 13. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizás hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Versículo 14. Entonces Jesús respondiendo, la versión Reina Valera 60 dice, dijo, pero la versión Reina Valera 1909 dice, respondió a Jesús. Voy a hacer una referencia, o Jesús respondió a la higuera. Voy a hacer una comparación para ver qué dice. Dice, y Jesús hablando a la higuera, dice la versión de las Américas. La nueva traducción viviente dice, Jesús dijo a la higuera. La versión La versión King James dice, y Jesús respondió a la higuera. La versión Reina Valera antigua dice, entonces Jesús respondiendo dijo. La versión del Jubileo dice, entonces Jesús respondió. La versión de la Biblia del Oso, que es de 1573, dice, entonces Jesús respondiendo. Así es que es muy interesante que podamos identificar lo que la palabra exactamente nos quiere decir. Déjeme reviso en la comparación la versión amplificada de la Biblia. Bueno, la amplificada dice entonces Jesús dijo. Ahora déjeme ir por favor al... Voy a ir al diccionario de Strong y voy a ir al diccionario de Tyre. Ambos están en inglés y los puedes... También creo que el Strong está en español. Pero déjeme consulto. La palabra dice vio la higuera, entonces Jesús respondió, y la palabra en el griego es apocre, apocre. Dice dar respuesta a una pregunta propuesta, responder es la palabra. Empezar a hablar, pero siempre donde algo ha sido precedido, es decir, empezar a hablar por causa de algo. Así es que eso dice el diccionario Thayer, el diccionario Strong dice que se concluye por uno mismo, responder en el hebreo significa empezar a hablar, donde se requiere una respuesta esperada. Así es que es algo muy interesante porque el Señor Jesucristo, voy a irme ahora a la versión antigua, dice entonces Jesús respondió a la higuera y le dijo, nunca más
coma nadie fruto de ti. Es decir, Jesús fue a la higuera a comer fruto, pero la higuera no tenía fruto y Jesús maldice a la higuera diciéndole, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén y Jesús entró al templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes y procuraban cómo le matarían. Es decir, el Señor Jesucristo, después de que maldice la higuera, entra al templo, dice, en Jerusalén, es decir, pasan, vamos a entender, dice la escritura, al día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, es decir, iban de Betania a Jerusalén. En el trayecto vieron la higuera, y la higuera, dice la escritura, que viendo de lejos una higuera, la higuera tenía hojas. Cuando una higuera manifiesta hojas, significa que tiene fruto. Porque aparentemente, y esto lo digo aparente porque quizá haya aquí técnicos agricultores o quizá haya personas que tienen más conocimiento acerca de la higuera, pero aparentemente lo he escuchado en muchas versiones y lo he escuchado inclusive a través de gente que conoce las higueras, pero aquí estamos hablando de una higuera en Jerusalén, quizá es un tipo muy especial de higuera, no muy diferente a las que hay en nuestro país, pero debe ser muy similar al proceso. Y lo que normalmente las higueras manifiestan es que cuando tienen hojas, tienen brevas, es decir, tienen los primeros frutos. No era tiempo de higos, quiere decir que no era el tiempo de que una higuera diera su fruto. Podríamos considerar que cualquier otra higuera semejante no debería de tener hojas. Es decir, esa higuera no debería tener hojas por lo que no era tiempo de higos. Pero esa higuera tenía hojas, lo cual estaba anunciando o hablando a quienes la veían que tenía fruto. Es decir, es como si la higuera estuviera incitando a través de un engaño. Hay quienes dicen que esta higuera se estaba comportando corruptamente, es decir, no estaba siguiendo la misma ley de la siembra y del fruto y de los tiempos y de las sazones para una higuera o para un árbol que tenía que dar fruto. Es decir, Dios diseñó una manera y una forma. Y tal parece que esta higuera estaba corrupta, estaba haciendo de manera equivocada su función. Sabemos que el mundo entró en caos y entró en pecado y que muchas cosas se corrompieron, pero si nosotros ponemos atención a la creación, cómo fueron creados los árboles, las plantas, los animales de la tierra, las aves del cielo, los peces del mar, el mismo ciclo virtuoso de vida, de fruto y multiplicación se ha mantenido desde hace más de 6000 años, desde la creación. Y todo se ha mantenido tal cual. Sabemos que donde hay contaminación, sobre todo contaminación nuclear y erosión de la tierra por causa del mal uso, por causa de la basura, etcétera, se producen cosas a veces extrañas o los animales no pueden subsistir, no pueden vivir o quizá puede haber ciertas mutaciones. Eso sabemos que procede por causa de tanta no solo basura o suciedad, pero ya cuestión
de toxinas o de tóxicos por los elementos químicos que que el mismo hombre ha creado y ha vertido en las aguas, en las tierras, etcétera. Pero particularmente acerca de la creación y del proceso y del ciclo virtuoso de la vida. En teoría todo funciona tal cual, los seres humanos se reproducen tal cual, las plantas se reproducen tal cual como fueron diseñadas en el principio. Así es que tal parece que esta higuera estaba siendo rebelde, estaba actuando de manera ilegal a como fue diseñada. Y entonces, porque es difícil que Jesús, hay quienes dicen que Jesús no sabía, pero recuerde que Jesús en su calidad de hombre podía estar limitado, pero Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Así es que aquellos que dicen que Jesús no sabía, yo no lo podría garantizar desde el hecho de que siendo 100% hombre, estoy de acuerdo que podría tener limitaciones, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero siendo 100% Dios, inspirado, es decir, siendo uno con el Espíritu del Padre y del Hijo que moraban en él, y era uno con el Padre porque así mismo Jesús lo declara en su palabra. Jesús conocía todas las cosas, sabía todas las cosas, tenía control y autoridad sobre todas las cosas. Pero más allá de enfocarnos en este punto, lo interesante es que Jesús maldice a la higuera. Le responde, es decir, es como si la higuera le habló diciendo tengo fruto, pero cuando se acercó a la higuera no lo tenía, fue un engaño. Y entonces Jesús le responde. A la manifestación de la higuera Jesús responde y le dice, nadie comerá fruto de ti. Si la higuera no iba a poder producir fruto, no tendría más interés. Inclusive no podía, entre comillas, ser multiplicada, no podía dar fruto y por lo tanto no podría haber multiplicación. El hecho es de que la higuera se seca desde sus raíces y después en lo exterior. Y Jesús entonces cuando maldice a la higuera, va a Jerusalén, llega al templo y ve que todos están haciendo mercader y están haciendo y robando y haciendo transacciones ilegales. Y Dios dice, y Jesús dice, la casa de mi padre casa de oración será, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y Jesús echa fuera a los cambistas, tumba las mesas de los cambistas, etcétera. Es decir, Jesús está de alguna manera manifestando su autoridad y su poder y haciéndoles ver a los hombres su equivocación y que cuando había cuestiones equivocadas que los mismos religiosos estaban aceptando, Jesús manifestó lo que tenía que ser. Es muy importante que recordemos que todas las acciones de Jesús tienen un aspecto muy importante e interesante, y aunque ahorita no vamos a ver específicamente cuál fue la razón por la cual Jesús hizo estas cosas, lo interesante es que Jesús no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, es decir, lo que hizo lo hizo porque había que hacerlo de una manera, él sabia y diligente lo hizo. Lo importante aquí es que él manifiesta su autoridad, aunque ejerce una acción física, pero manifiesta su autoridad, y después los mismos religiosos viendo estas cosas y cómo Jesús era contrario, porque Jesús actuaba conforme a lo que veía del Padre, dice la Escritura, y los religiosos actuaban conforme a sus conveniencias. Seguramente los mismos religiosos estaban robando, etcétera, y buscan matarlo. Así es que dice, vamos a ir ahora al versículo, dice al versículo 19, mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado.
Pedro se acordó, pero seguramente Pedro quedó asombrado, inclusive escandalizado por causa de lo que había sucedido. Y le dice, maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro quedó sorprendido. Pedro no conocía o no había visto la manifestación de una manera tan extraordinaria como estaba viéndolo en la higuera, como Jesús habló esto a la higuera y cómo la higuera se secó. Y respondiendo Jesús le dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Ahora, Jesús está enseñando cómo poder ejercer autoridad cuando se cree y se declara. La fe sin obras es muerta. Así es que creer tiene que ver con la fe, pero hablar tiene que ver con las obras de la fe. Tú puedes creer que Dios te ha dado autoridad como creyente, que Cristo restituyó la autoridad que fue robada desde el principio a Adán y que ahora tú tienes la autoridad de Cristo. Pero si tú no actúas respecto a ejercer la autoridad, de nada te sirve creer, porque la fe no puede manifestar su bendición. La autoridad no va a poder manifestar o manifestarse a sí misma cuando tú no pones en acción o no ejercitas esa autoridad. Muchos creen que la autoridad tiene que ver con el enojo, con gritar, con escandalizarse. Y hay quienes tienen autoridad en la manera en la que hablan. Y no me estoy refiriendo precisamente a creyentes, pero hay personas que gritan, hay personas que se enfurecen, hay personas que inclusive toman acciones físicas, es decir, golpes. Y ellos pretenden manifestar cierta autoridad. La fuerza pretende manifestar cierta autoridad. Los gobiernos de los países pueden manifestar autoridad, por ejemplo, con sus cuerpos policíacos, con los militares, con la fuerza militar, etcétera. Normalmente los países que son no, digamos que países como el nuestro, o países capitalistas o demócratas, normalmente el presidente de la república o el presidente del país es el comandante en jefe. Y el presidente habla, declara, dice, ordena, y los ejércitos responden. Pero mire, le pongo un ejemplo más práctico. Un policía, un tránsito, tiene autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad que el municipio, la autoridad que la ciudad, la autoridad que las leyes de tránsito le dan. Y un tránsito, cuando alguien hace una infracción, infringe las leyes de tránsito, puede detener con autoridad un vehículo. Y las personas que van en un vehículo infringiendo la ley pueden actuar positivamente, es decir, pueden actuar conforme a la autoridad del policía. Una sola persona, un solo individuo puede detener un grupo de automóviles, un tráiler, un autobús, un camión pesado. Algo que es mucho más grande y poderoso, un mismo carro, un mismo automóvil que puede trasladarse a alta velocidad y que puede tener mucha fuerza. Es decir, un automóvil puede arrollar a cualquier persona fácilmente. Pero un policía de tránsito, con la autoridad que la ciudadana puede detener. Y no se trata de que el policía sea inmensamente grande y musculoso y fuerte, o que tenga todo un ejército detrás de él,
sino que el concepto de autoridad que le ha sido dado y el concepto de autoridad que los que van en los vehículos entienden es suficiente para que un policía de tránsito pueda ejercer autoridad. Entonces, no es suficiente creer, sino necesitamos hablar. Y cuando Jesús dice, tened fe en Dios, acerca de el asombro que los discípulos tuvieron cuando la higuera se había secado por causa de lo que Jesús le habló a la higuera, entonces Jesús les dice, de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte. La pregunta es, ¿alguien ha visto montes moverse? Bueno, hemos visto montes que han quizá explotado cuando alguna cuestión natural, como un volcán o como alguna inundación, como en el diluvio, digamos. Pero normalmente no vemos a los montes moverse. Yo no estoy diciendo que alguien o en alguna circunstancia muy particular no pudiera mover un monte físicamente. Jesús lo dice. Si dijeras a este monte, dice, perdón, perdí el versículo, déjeme, regreso ahí. Jesús dice, permítame. Si dijeres, dice Jesús, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que le dijere será hecho. Así es que mover un monte sería algo extraordinario, total y completamente sobrenatural. Y yo lo vería desde este punto de vista. Jesús está diciendo en su palabra que si dice, porque de cierto os digo que cualquiera, y esto habla de cualquiera. Yo no veo aquí que Jesús hable acerca de un creyente o un discípulo. Pero Jesús dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, cualquiera que hable a un monte y le diga, échate en el mar, y cree en su corazón que será hecho, y no dudare, sino que será hecho lo que dice, y le dijere al monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que dijere le será hecho. Así es que aquí podemos imaginar, hablándole a un monte, algo grande en comparación con nosotros, y me refiero a algo físico. Y aquí podemos vernos, imaginarnos, no sé si tú puedas imaginarte hablándole a un monte y diciéndole, monte, quítate de aquí y échate en el mar. Y no dudares, sino creyeres en tu corazón que lo que dices te será hecho, entonces lo que digas te será hecho. Pero esto es para cualquiera que le dijere al monte, quítate y échate en el mar. Y para cualquiera que diciendo estas cosas no dudare, sino creyere que lo que dice le será hecho. No sé si alcanza usted a comprender, pero si yo me imagino que Jesús dijo que podemos mover un monte y que se eche en el mar, entonces todas las demás cosas que en dimensión, en importancia, en dificultad, son más pequeñas que un monte, entonces podemos entender que sin problema, bajo el mismo concepto, decirles que se quiten y que se echen en el mar. No dudar en el corazón, pero creer lo que decimos, y si lo creemos, lo que decimos debemos entender que será hecho. Entender el concepto, entender la verdad y permanecer en la verdad, en esta verdad sin dudar. Entonces, no solo el monte podrá quitarse y echarse en el mar, sino también la escasez y la pobreza.
podrán ser quitadas y echarse en el mar. Es decir, recuerde que digamos que el mar es un lugar en donde las cosas son ocultas, son quitadas de en medio para no estorbar más. Hablar del monte simbólicamente, no solo físico, pero simbólicamente es hablar de cualquier problema. Y hablar del mar es, simbólicamente, es tomar el problema y destruirlo, ahogarlo, hacerlo morir, quitarlo del medio para que no nos moleste más y nos estorbe más y que nunca se levante de ahí. Así es que un monte puede considerarse como enfermedad, como escasez, como pobreza, como maldición, como estrés, como depresión, como vergüenza, como rechazo, de todo lo que nos redimió Cristo en el Calvario. Puede ser un monte. Problemas familiares, cualquier tipo de situación difícil, eso puede representar un monte. Y el mar representa el lugar de aniquilación, el lugar donde el monte o lo que representa el monte ha de ser ahogado, sumergido, muerto, quitado de en medio de nuestro caminar. Así es que Jesús dice estas cosas, pero dice, es para cualquiera que dijere, quítate, échate en el mar, y no dudare, pero creyere en su corazón que lo que dice le será hecho, y entonces lo que dijere le será hecho. Esta es la autoridad del creyente. La autoridad del creyente no es pedirle a Dios que quite al monte y que se eche en el mar. La autoridad del creyente no tiene que ver con pedirle a Dios que sane mi cuerpo o que sane la enfermedad del cuerpo, que sane el cuerpo de alguien y que esa enfermedad la eche al mar. La autoridad del creyente no es la función, la operación, la manera de, no es pedirle a Dios, no es inválido, es antibíblico. Pedirle a Dios que quite la enfermedad, pedirle a Dios que sane, pedirle a Dios que restaure, pedirle a Dios que prospere, que bendiga, pedirle a Dios que quite el mal, pedirle a Dios que quite la maldición, que quite el pecado de las personas. No. Pero Dios nos llamó a que la autoridad del creyente se ejercite o se ejerza por parte del creyente hablando en el nombre de Jesús. Es decir, nosotros somos los que le tenemos que hablar al monte para que se vaya al mar. Nosotros somos los que le tenemos que hablar a la enfermedad para que se vaya al mar. Nosotros le tenemos que hablar a la escasez que se vaya al mar. Nosotros tenemos que hablarle a la pobreza, hablarle a la depresión, hablarle al rechazo, a la vergüenza, a la maldición. A todo aquello de lo cual nos redimió Cristo, que es de acuerdo a su palabra, lo que la palabra de Dios dice. Para que se quite y se eche en el mar. Y si yo no dudo, pero permanezco fiel o firme en la fidelidad de la palabra, y creo que lo que digo me será hecho, entonces no solo el monte se irá al mar, pero la enfermedad, la pobreza, la tristeza, la depresión, el estrés, la maldición, el rechazo, la vergüenza. Porque en el intercambio divino, es decir, de todo lo que Dios ya nos bendijo por gracia en Cristo Jesús, para que yo me pueda apropiar de todas estas cosas es a través de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra, pero siempre va a haber adversidad, va a haber el antónimo, va a haber lo antagónico a la bendición, que es la maldición. Y el diablo engaña a través de hacer creer al creyente equivocadamente respecto a ejercer su autoridad. Entonces, cuando el creyente quiere pedirle a Dios que Él haga las cosas,
cuando Dios nos dijo que nosotros debemos hacerlas en el nombre de Jesús, entonces el creyente entra en frustración y no entiende y no sabe cómo operan las cosas, y entonces no puede disfrutar de la bendición por causa de que la maldición ha tocado la puerta, la enfermedad ha tocado la puerta, la depresión, el estrés, la pobreza han tocado la puerta, y el creyente no sabe cómo resistir todas estas cosas, creyendo en la palabra y permaneciendo firme. No sabe que tiene que hablarle estas cosas para que se vayan, y entonces estas cosas vienen y se quedan. Pero Jesús enseña cómo tenemos que ejercer la autoridad. Así es que no debemos pedirle a Dios que haga algo por nosotros cuando Dios nos dice que nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros fuimos llamados, nos dio la autoridad. El Señor es la autoridad de Cristo para hablarle al monte y que se vaya al mar y todo lo que el monte representa. Pero debemos de creerlo, y no solo creerlo, sino actuar cuando lo creemos, hablarlo, y no solo hablarlo, sino permanecer creyendo. No esperemos ver necesariamente resultados inmediatos. Depende del ejercicio de la fe, en la manera en la que nos ejercitamos, pero vamos viendo diferentes situaciones, pero necesitamos permanecer firmes, aunque hablemos la palabra y suceda un tiempo entre que nosotros creemos, hablamos y sucede delante de nuestros ojos, es manifiesto en este mundo. Tenemos que mantenernos perseverantes. Es decir, tenemos que perseverar y permanecer en lo que la palabra de Dios dice y en lo que nosotros hablamos. Si nosotros hablamos es porque el Señor dice que lo hagamos y la palabra de Dios dice, y nosotros hablamos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo, la palabra. Aquí la higuera aparentemente, porque no se manifestó en el exterior, pero la raíz se secó cuando Jesús le habló y manifestó su destrucción al siguiente día, porque recuerdes, como una rosa, cuando usted corta una rosa de un rosal, la rosa no muere de inmediato, la rosa muere un día, 2 días, 3 días después. Pero en este caso Jesús maldijo a la higuera, y en ese momento exacto que él maldijo a la higuera, esta enseñanza también la podemos encontrar de la higuera en el Evangelio de Mateo. La higuera se seca desde su raíz y después, al siguiente día, manifiesta su destrucción, se seca total y completamente. Así es que es muy importante que nosotros aprendamos el ejercicio de la autoridad. Ahora, termino con esto, porque es muy interesante que después el Señor Jesucristo dice, en el versículo, dice, cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere será hecho. Versículo 24. Dice, por tanto os digo, que todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿quién? Nosotros. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo creo, lo concibo y entonces viene. Es como cuando tú vienes de un lugar fuera de tu casa a tu casa. Cuando vienes, digamos que vas a un supermercado, digamos que vas a un parque, a una institución, a un lugar cercano. Cuando tú vienes y decides venir a tu casa, no llegas de inmediato, es un proceso. 5 minutos, 10 minutos, si estás lejos a otra ciudad, un día, 2 días. Es que cuando tú vienes, hay un proceso de tiempo para que llegues. Pero si dice la Escritura, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y llegará, vendrá a ti. Es como cuando tú crees, declaras, pides, tú crees. Pedir tiene que ver con declarar, con demandar. Y tú crees que lo vas a recibir, es como si se atara una ligadura entre lo que tú hablaste y la posición en donde tú estás, y está viniendo hacia ti, como si tú estuvieras jalando a través de la fe lo que estás declarando. Y versículo
27 dice, y cuando estuvieres orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y volvieron entonces a Jerusalén. Así es que Jesús termina diciendo estas cosas respecto a pedir, creer para creed que va a venir y entonces lo recibiréis. Creed que lo recibiréis y las cosas vendrán. Jesús dice, perdonad para que vuestro Padre os perdone, porque si no perdonan, vuestro Padre no los perdonará. Y aquí es importante que entendamos algo. Jesús está hablando estas cosas antes de ir a la cruz, antes de pagar por los pecados de todos los hombres. Esta expresión tal parece como que es una expresión que tiene que ver con la ley, con que tienes que actuar para recibir la retribución de Dios. Yo tenía en la ley de Moisés, yo tenía que cumplir para que Dios cumpliera su parte, pero yo tenía que cumplir primero lo mío para que entonces Dios derramara su bendición sobre mí. En Cristo, Cristo fue el que cumplió. Cristo fue el que tenía la atribución y la retribución de toda la bendición de Dios. Pero en la cruz, en el Calvario, hizo un intercambio divino para que todo aquel que en él cree se le pueda atribuir a Cristo nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras malas conductas, nuestra maldición, nuestra vergüenza, nuestro rechazo, nuestra depresión, nuestro estrés, nuestro quebranto, nuestra pobreza, nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra condenación, nuestra maldición. Y Él nos otorgó en ese intercambio la aceptación, la gloria, la bendición, la salvación, la vida, la salud, el bienestar, la prosperidad, el poder para hacer las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que en ese intercambio divino, nosotros somos aptos en Cristo solo por la fe, por causa de que Cristo obedeció y a Él se le retribuyen todas las bendiciones. Así es que en el Evangelio, en nuestra nueva vida en Cristo, no se trata de que nosotros perdonemos para ser perdonados, porque por causa de lo que Jesús hizo, no por lo que hagamos nosotros. En esta porción de la Escritura, en Marcos 11, Jesús lo está hablando antes de la cruz. Así es que para yo recibir necesitaba primero hacer, cumplir, obedecer y dar. Dependía de mí que yo pudiera recibir. En Cristo, es decir, soy una nueva criatura en Cristo, en el Evangelio, en la palabra de Cristo después de su muerte, sepultura y resurrección. No se trata de hacer para recibir, sino se trata de creer lo que Jesús es y lo que Jesús hizo para yo apropiarme de lo que ya me fue dado. Para yo apropiarme de lo que ya me fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Pero aquí hay algo muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer respecto al perdón? Si tú no perdonas, y esto es un tema más amplio que podríamos hablar o compartir en otro momento, pero si tú no perdonas, no significa que vas a perder tu salvación si eres un creyente nacido de nuevo. Porque no depende de que tú perdones o no perdones, depende de que tú creas lo que Jesús hizo. Porque Jesús cargó y llevó todos tus pecados. Tu falta de perdón la llevó Cristo en la cruz. Tus equivocaciones y tus errores, Cristo Jesús las sufrió y Él fue condenado y culpado por lo que tú hiciste. Por todo lo que tú hiciste, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás durante toda tu vida. Él lo pagó por adelantado en la cruz. Así es que la salvación y la vida eterna no dependen de lo que tú hagas, sino de lo que Cristo hizo. Solo necesitas creer, pero cuando tú crees, el creer tiene que ver con lo que Jesús hizo y está basado en el perdón de nuestros pecados. La obra terminada, completa y perfecta de Jesús está basada en el perdón de todos nuestros pecados, en que Cristo Jesús quitó nuestra naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva naturaleza, pero Él quitó la culpa
Él quitó la condena por nuestras malas acciones por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él sufrió y pagó la deuda. Así es que cuando nosotros creemos, entendemos estas cosas y entendemos que debido a que Él nos perdonó, nos fue dada a nosotros la autoridad. El creyente tiene autoridad, no solo para resistir al diablo, para resistir al mal, para hablarle al monte que se vaya al mar y se ahogue y lo que se identifica con el monte, todo el mal, pero nos ha dado autoridad para perdonar. Cristo nos ha dado la autoridad para perdonar. Porque cuando el creyente no perdona, no pierde su salvación, pero pierde o es afectada o queda vulnerable su relación para con los demás y muy posiblemente afecte su relación con Dios, no de Dios para con él, porque Dios lo ama, Dios nos ama y nos sigue amando y nunca dejará de amarnos, no nos ama más ni nos ama menos si perdonamos o no perdonamos, porque Él es amor. Pero si no perdonamos, nosotros vamos a entrar en el ciclo virtuoso de la condenación y de la culpa. Porque la falta de perdón tiene que ver con condenación y culpa. Y cuando no perdonamos, significa que entonces no hemos podido entender el poder del perdón de la cruz, la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo a favor nuestro. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que tenemos la autoridad para perdonar. No como los religiosos que tienen la potestad para perdonar los pecados de otros. No, estoy hablando de que tenemos la autoridad de perdonar las ofensas que otros nos hagan a nosotros. Yo no tengo la autoridad para perdonar tus pecados hacia otras personas, pero tengo la autoridad de perdonarte sin problema si tú causas una ofensa hacia mí. Y lo interesante de esto es que es porque Jesús me perdonó todo. Yo no merecía nada y Jesús me perdonó. Más bien, yo merecía ir al infierno y Jesús por amor decidió perdonarme. Así es que tenemos la autoridad para perdonar y el perdonar tiene que ver con una decisión. Por ahí escuché que el perdonar tenía que ver o se resumía con no guardar rencor. El amor no guarda rencor. El perdonar es, creo, entiendo, y la palabra del Señor nos ilumina, nos alumbra al respecto, pero perdonar tiene que ver con decidir en el corazón. Y cuando yo perdono, yo declaro, consiento el perdón, no significa o no está basado en mis sentimientos. Yo decido perdonar. Y si entiendo la autoridad que me ha sido dada para perdonar las ofensas, remitir las ofensas y no ofenderme, entonces no tendré ningún problema. Y aunque quieran venir sentimientos, remordimientos o rencor, no solo traigo libertad a la persona que me ofende porque le otorgo esa autoridad para no entrar en deuda conmigo. Claro que depende de la otra persona, que crea, que tenga fe para no involucrarse en rencor, en amargura, etc. Pero me libero, resisto la amargura, resisto la condena, resisto la culpa, resisto la ofensa, porque Cristo Jesús las cargó en el Calvario. Y entonces yo puedo entender que ningún sentimiento equivocado pueden afectar mi vida porque he decidido perdonar y el amor que mora en mí no guarda rencor. Ahora, esto es importante que lo pongamos en ejercicio y que entendamos que el diablo quiere ofender. No solo el diablo quiere traer problemas y afectaciones como si fuera un monte, como lo que ya dijimos, enfermedad, depresión, maldición, rechazo, vergüenza, depresión, caos,
pobreza, pero también quiere utilizar a las personas para que se ofendan los unos a los otros. Por eso los padres a veces están contra los hijos contra los padres, los hermanos, los vecinos, los compañeros, los familiares, porque a veces o muchas veces las personas son muy susceptibles a las ofensas y el diablo utiliza, Satanás utiliza cualquier tipo de situación para que se ofendan las personas por falta de comunicación, por falta, etcétera. Pero si nosotros entendemos que el amor de Dios, el amor ágape de Dios que mora en nuestros corazones, no guarda rencor, no se ofende, y que a nosotros nos ha sido dada la autoridad del perdón, entonces quiere decir que cuando alguien viene y arremete contra nosotros, nosotros estamos cubiertos por el amor de Cristo, pero necesitamos permanecer y creer, y entonces nosotros podemos perdonar. No necesitamos perdonar hasta que alguien nos pida perdón, pero nuestro ejercicio y la autoridad que Dios nos ha dado para perdonar tiene que ver con que si recibimos una ofensa, es importante que no nos quedemos en la ignominia, no nos quedemos neutrales, no nos quedemos sin hacer o pensar nada, porque después se puede sembrar una semilla de maldad, de rencor, de amargura, pero necesitamos perdonar. Así es que tenemos que ejercitar la autoridad que como creyentes tenemos para hablarle al monte y decirle, échate en el mar. Cualquier ofensa es como el monte y la podemos tomar y echarla al mar, porque todos los males Cristo Jesús los sufrió en la cruz. Porque todas las ofensas, las enfermedades, Él se hizo pobre, Él sufrió la escasez y el rechazo y la vergüenza y la maldición en el Calvario. Lo que me pertenecía a mí, Él lo sufrió para que yo pueda por la fe apropiarme de toda la bendición que ya nos ha sido dada, es decir, manifestarla. Apropiarse es como meter las manos en el espacio, en el área de la bendición espiritual para hacerla mía en el mundo natural a través de la fe. Y la fe viene por la palabra. Y es muy importante que entonces declaremos, hablemos, confesemos, le digamos al monte, quítate y échate en el mar, en el nombre de Jesús. Padre, el honor, la gloria y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias por la autoridad que nos ha sido dada en Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos sigues enseñando, administrando y ministrando con tu palabra y por tu Espíritu Santo en nosotros. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, declaramos todo, todo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.